Buenas tardes, Dios les bendiga, la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. El tema de este clip, donde comenzaremos una serie de extrema trascendencia para la iglesia y su edificación, consolidación y bendición para el crecimiento en la palabra del Señor, es la era de la gracia. Es muy importante que tú y yo podamos estar fundamentados en la palabra de Dios y que podamos comprender que dentro del plan de Dios y el ministerio de la ley, que ésta fue de condenación, porque demostró que el hombre por sí mismo no es capaz de cumplir la ley y por ende estaba descalificado para disfrutar de la gloria de Dios. Es importante que nosotros podamos partir y conocer dónde termina la ley y dónde comienza la gracia y cuáles son los propósitos de la nueva dispensación en la cual nos encontramos nosotros, que es el nuevo pacto. Acompáñame por favor a 2 de Corintios capítulo 3 versículos 7 al 11, por favor. Dice así: 2 de Corintios capítulo 3 versículos 7 al 11 dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con alegría el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloria será lo que permanece. Gloria al Señor. Ahora, amado, nota esto: la ley fue inscrita en tablas de piedra, pero ahora la gracia es inscrita en nuestros corazones. La ley era temporal, la gracia permanecerá. Es importante que tú y yo podamos comprender que esta dispensación de la ley es el ministerio de muerte y de condenación, por cuanto nadie podía cumplirla, los más de 420 leyes que en el Antiguo Testamento estaban establecidas para que el hombre cumpliera, pero nadie podía alcanzar justificación a través de este ministerio de muerte, como la Biblia nos enseña. Acompáñame ahora, por favor, al libro de Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20, si fueras tan amable. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Nota, amado, un paréntesis. Está hablando de la jurisdicción de la ley. Y la ley fue dada a los judíos, no a la iglesia, no a los gentiles redimidos con la sangre de Cristo. Bueno, sigamos leyendo. Lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aleluya. Aunque entró el pecado a causa de la desobediencia de Adán, aunque entró el pecado desde el huerto de Edén, la ley vino a ratificar el pecado y a ratificar que por medio de la ley nadie sería justificado y nadie podría alcanzar redención. Ahora, Dios, en su gracia y misericordia, sabiendo esto, cumplió el propósito enviando a Cristo, que fue el único que pudo cumplir la ley, para ahora nosotros darnos un mejor pacto, hacer a un lado el temporal que es la ley y vivir en el nuevo, que es la gracia. Acompáñame a Romanos capítulo 7, por favor, versículos 7 al 13. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí,
en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Gloria al Señor. Ahora, yo quiero que notes esto. En contraste y para la manifestación de la gloriosa sabiduría de Dios, como un clímax, como una bendición total y gloria del plan de Dios, se dio la encarnación de Cristo, del Hijo de Dios. En su ministerio y muerte y resurrección abrieron la puerta a la nueva dispensación de la gracia, en la que se estableció un nuevo pacto, que este es perfecto, definitivo y contundente, dando por viejo el pacto de la ley y cerrando para siempre esa dispensación, porque ahora tú y yo no estamos bajo la dispensación de la ley, sino estamos en la dispensación de la gracia. Gloria al Señor, que es un mejor pacto que no perece. Acompáñame a Romanos capítulo 11, versículo 30 al 33, por favor, y leemos. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insonables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué glorioso versículo, nota. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, es decir, tú y yo antes de venir a Cristo estábamos fuera del pacto. Antes de venir a Cristo estábamos fuera de la misericordia. Pero ahora en Cristo hemos alcanzado misericordia. ¿Pero por qué alcanzamos misericordia? Por la desobediencia del pueblo de Israel. Porque la Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, ahora los que le recibimos nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por lo tanto, por la desobediencia del pueblo de Israel, al no reconocer a Cristo, ahora nosotros entramos en misericordia. Gloria al Señor. Ahora dice el versículo, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Gloria a Dios. Nota, Cristo vino a los judíos. La Biblia dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces ellos, al desobedecerle, gloria al Señor, Cristo en su misericordia abre las posibilidades para hacer de un pueblo que no era pueblo, refiriéndome a los gentiles, y entráramos nosotros por misericordia a ser la iglesia y futura esposa del Cordero. Ahora ellos están en desobediencia y nosotros en misericordia, pero a causa de la misericordia dada a nosotros, Dios mismo extiende su misericordia al pueblo de Israel para que también ellos alcancen misericordia. Bajo ninguna circunstancia podemos decir que Dios ha desechado a su pueblo, sino al contrario, que Dios tiene un plan especial para cada uno de ellos y tendrá misericordia. Y termina el versículo diciendo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insonables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13, por favor. Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en las mentes de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
al decir, nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Gloria al Señor. Ahora, es importante, amado, que tú y yo sepamos que la ley termina con Cristo. El fin de la ley es Cristo, y Cristo nos da un nuevo pacto. Ahora, yo quise comenzar con la enseñanza a grosso modo de la era de la gracia, porque tú y yo tenemos que comprender dónde comienza la temporalidad profética para la iglesia. En este clip profético comenzamos esta primer parte de la era de la iglesia y de la gracia para que tú y yo comprendamos la gloria del Señor en su plan perfecto, como a través de la obra de Cristo, donde entramos en un perfecto pacto, plan perfecto. Ahora tú y yo podemos entrar con seguridad en la esperanza de la eternidad, sabiendo que Cristo viene. Entonces daremos un vistazo general a la era de la gracia para llegar al tiempo del fin con precisión, y tú y yo seamos edificados en las maneras correctas en la iglesia, podamos crecer esperando al Señor Jesús, al Cristo Mesías que volverá por nosotros a las nubes. Gloria al Señor. Te mando un fuerte abrazo. Terminamos aquí este clip y espera el siguiente. No se te olvide compartir este clip, y si nos estás viendo por YouTube, que puedas dar clic en la campanita que está aquí abajo para que puedas seguir nuestras notificaciones y nuestras enseñanzas. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Bendiciones.